Tecnología en movimiento. Bienvenidos a un episodio más de Tecnología en Movimiento. El día de hoy estamos aquí Andy Pandy. Hola Andy, Hola Julius, ¿cómo estás? todo muy bien, muchas gracias. Y Julio Rush, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy les vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Por supuesto, es el tema que está en todos lados, está en boga. Sin embargo, hoy tenemos un punto de vista muy particular y no necesariamente estamos de acuerdo en estos puntos de vista, así que esperen más un intercambio de ideas y no tanto esto es el deber ser de la inteligencia artificial. Bienvenida, Andy. Cuéntame para comenzar. ¿Tú qué opinas a grandes rasgos de la inteligencia artificial? ¿Dónde estamos el día de hoy, octubre del 2025? Bueno, muchas gracias por la invitación, Julius, y quiero antes de comenzar diciendo que no soy una experta, soy diría yo, una usuaria básica de inteligencia artificial. Creo que es algo, como tú lo has dicho, del cual se está hablando mañana, tarde y noche. Se está hablando en todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que estamos en un punto en donde la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad alarmante. Se está usando para cosas muy buenas. Ahorita hablábamos antes de comenzar a grabar de medicina, de tecnología del futuro, inteligencia artificial para la sociedad, por ejemplo, la innovación también. Hablaba estos días sobre la innovación social y creo que todo este tipo de innovaciones o de nuevas herramientas que creamos como seres humanos para desarrollarnos, para ser mejores, tienen también un lado difícil, un lado del cual ahora no se está hablando. Tal vez se pueda hablar en un futuro, tal vez sea demasiado tarde y suena muy apocalíptico esto, pero sea demasiado tarde para hablar de temas que se deben hablar desde un inicio con respecto a esto que está en auge actualmente. Y no sé si eso te responde tu pregunta, Julius. No, totalmente. Me parece un approach particular. Yo creo que estás mucho más avanzada de lo que estás admitiendo. Me parece que no estás en un nivel muy básico. Me parece que tienes muchísimos entrenamientos sobre inteligencia artificial, ética Gracias. aplicada a negocios, aplicada a diferentes cosas, en aprendizaje, en muchas cosas. Entonces me parece que si eres un usuario mucho más avanzada de lo que nos estás contando y que justamente estás viendo el avance tan rápido de la inteligencia artificial que al mismo tiempo el conocimiento que has venido adquiriendo tal vez se siente desproporcionado a la Totalmente. velocidad. Me parece que va por ahí, Bueno, si un pero experto en inteligencia artificial me lo dice, estoy muy orgullosa de mí y me lo voy a creer totalmente, totalmente. yo te cuento un poco mi percepción de la inteligencia artificial al día de hoy. Sí, Me parece que no quiero tomar mucho tiempo, pero que la inteligencia artificial es uno de estos términos que se pusieron de moda, que tienen demasiados años en nuestro vocabulario. Sin embargo, parecía que era un término que pertenecía más a ciencia ficción o a un futuro distópico o a un futuro al que tal vez nunca íbamos a llegar y que de pronto con la llegada a finales del 2022, inicios del 2023 de ChatGPT, ujú, lo catapultó hacia el- la palabra, el lenguaje que lo estamos utilizando todos los días y que se siente ya por fin un término que ya podemos, no sé si tocar, pero por lo menos utilizar todos los días. No importa si estamos pensando en inteligencia artificial de, pues a lo mejor redes sociales, en diferentes cosas de redes sociales, pueden ser desde los algoritmos de redes sociales hasta la creación de contenido, videos, imágenes que no son reales, pero que se sienten reales o que para el ojo humano parecen reales. cada vez Hasta, más. sí, cada vez más y hasta cosas más avanzadas, automatizaciones de trabajos, pérdidas de trabajos, en fin, hay muchísimas cosas de las que ya estamos hablando hoy en día, ya se siente muy cercana la inteligencia artificial. Nos tomó por sorpresa, me parece, a muchos por esta inmediatez y por esta aceleración que tuvo. Sin embargo, y con todo lo que he venido aprendiendo en los últimos 2 años, estoy seguro que es un tema que no es nuevo,
que tiene muchos, 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 muchos años y que tiene muchísimos fundamentos detrás y que no era de si sucedía o no sucedía, sino más bien era de cuándo iba a suceder, está sucediendo hoy. Y bueno, ese es como mi approach, es un approach muy de lo veo sucediendo ya inmediato en muchas cosas y bueno, ese es como mi punto de vista muy ¿Te inicial. imaginabas que iba a suceder en unos 10, 15 años? Honestamente, no sabía cuándo. Por ejemplo, yo en el 2000, ¿qué fue? 2018, yo hablaba, en aquel entonces yo me encargaba de marketing digital y entonces yo hablaba que con toda la cantidad de datos que se estaban generando en redes sociales, en las conversaciones que se estaban generando en las diferentes redes sociales, las empresas estaban recibiendo tantas conversaciones por parte de los usuarios que se podían aplicar modelos de machine learning. Por ahí todavía Sí, tengo una presentación de 2018, mediados del 2018, en donde yo decía, machine learning es como lo que viene para poder aprender lo que los usuarios quieren y que las empresas empiecen a prepararse para entregar lo que los usuarios están buscando antes de que lo busquen, ¿no? Y eso en el fondo, machine learning, pues es inteligencia artificial, ¿cierto? Solo que la diferencia con lo que estamos viendo el día de hoy es que hoy es una inteligencia artificial generativa, que esto quiere decir, es una inteligencia artificial que va creándose en tiempo real a sí. las solicitudes del usuario. Entonces, no, en el fondo sigue siendo machine learning, en el fondo sigue ocupando esos modelos de redes neuronales para entender justamente muchas cosas, quién es el usuario, cuáles son sus Claro. interacciones anteriores, en fin, eh, muchas cosas. Al final es un cruce de información mucho más profundo, pero es un cruce de información en tiempo real, que ese es me parece el poder que tenemos el día de hoy. Eh, Ujú. Incluso para la generación de lo que hablábamos ahorita, imágenes, videos, etcétera, lo impresionante es la inmediatez en lo que lo está pudiendo generar. No sé si en el 2018 yo esperaba que fuera en 15 años lo que estamos viendo hoy, pero sí se antojaba que se podía llegar a este nivel relativamente rápido. Entonces, ese es mi approach. Claro, nunca pensé que iban a existir personajes como un Elon Musk, un Trump, que iban a crear diferentes modelos para reducir la fuerza laboral del gobierno de Estados Unidos y Ujú. mediante esta inteligencia artificial. Eso, por supuesto, es una consecuencia de muchas cosas que sucedieron en estos años. Y claro, esa es una de las partes de ese futuro distópico en el que uno dice, uff, eso sucedió más rápido, no nos dio tiempo de prepararnos. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, sí estamos en ese momento en el que por lo menos a mí se me antojaba que iba a llegar en cualquier momento, pero no sabía el cómo. No sé, ¿tú cómo lo ves, Andy? No puedo decir que es una posición contraria a lo que has dicho, creo que tienes toda la razón, tú sabes la teoría, sabes los procesos que vienen por detrás de la inteligencia artificial. Mi cuestionamiento ahí sería, ¿en dónde están las empresas? ¿Dónde está no esa responsabilidad social? Y me acabo de crear un término, esa responsabilidad artificial actualmente. ¿Hasta dónde llega esa ética eh, en todo lo que se está haciendo hoy en día? Y tú hablabas de un caso muy particular, pero para no entrar en temas tan delicados, yo me iría tal vez a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia con respecto a nuestra evolución como especie? Pongo tres temas sobre la mesa. La primera es el proceso mental que se lleva la inteligencia artificial ahora. ¿Cómo está nuestro desarrollo cerebral, nuestro proceso mental, el proceso mental de nuestra nueva generación? Y pongo otro tema, y creo que va hacia el cómo damos acceso a la inteligencia artificial, el acceso a la inteligencia artificial. Porque para muchos de nosotros es, y lo he escuchado, la nueva alfabetización, se dice, sí, Sí, alfabetización. alfabetización y again, ¿dónde está ese acceso? Para nosotros es muy normal, estamos en una burbuja privilegiada, pero hay que entender también esos países en desarrollo en donde el simple hecho al acceso a Internet no existe aún, ¿sí?
y gracias al Internet satelital. Entonces, vamos por 2 partes, si te parece bien. El desarrollo mental, los procesos mentales, estudios, qué dice la ciencia, cómo se está comportando esto. Y vamos a dejar de lado, creo que todos lo tenemos muy claro, los videos cada vez más reales, la innovación que se ha visto en, no sé, en medicina, en salud, atención al cliente, por ejemplo, la manufactura de muchas cosas que tú lo mencionabas. Creo que esos procesos son muy claros para nosotros, pero vamos a hablar de otro tipo de uso, si te parece bien. Entonces, vamos por el uso, procesos mentales, y luego vamos con esa responsabilidad artificial o pensar en el acceso a esta nueva ayuda o a este nuevo modo de trabajo, por así decirlo, que nos está presentando la actualidad. ¿Te parece bien? De acuerdo, abordemos si quieres la parte humana, la parte de procesos mentales y peligros o beneficios que pueden existir ahí a partir de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Comienzo con un tema y es, ¿qué opinas de los que dicen que la inteligencia artificial es el camino más corto para que nuestro cerebro no funcione de la mejor manera, que sea el camino más corto a enfermedades mentales como la demencia, el Alzheimer? ¿Qué has escuchado, qué has visto, qué has leído acerca de esto y qué podemos darles a nuestros oyentes como ayuda? Porque creo que sí tiene una responsabilidad, pero va desde el usuario, creería yo. Y esto aplica para cualquier nueva tecnología. No es la primera vez que hablamos de una inteligencia, perdón, de una tecnología irresponsable, por así Total. decirlo. Sí, justamente, me parece que estamos en un momento en el cual estamos hablando de inteligencia artificial muchísimo y está en todos lalados, pero Ajá. que hemos estado en este punto varias veces en la historia, ¿no? Entonces, Sí, total. en realidad, me parece que que va a suceder algo muy parecido a lo que siempre ha parecido, en el que va a haber una gran disrupción, van a cambiar hábitos, van a cambiar formas de cómo funcionan ciertos sectores de la sociedad, ciertos países o gobiernos, partes del gobierno, va a haber un ajuste, pero me parece que ese es un ajuste. Pero regresemos directamente. Procesos mentales, Alzheimer, enfermedades mentales. Uno de los principios de la inteligencia artificial y básicamente de cualquier tecnología, y tecnología, de nuevo, cuando salió la televisión y la gente pasaba horas frente al televisor, en realidad decían, bueno, la televisión es la caja tonta, es la caja que nos está haciendo dejar de pensar. Nos está haciendo la televisión alejarnos de los periódicos, las revistas. Ya no pasamos las tardes leyendo, ahora pasamos las tardes viendo programas de televisión. Esto estamos hablando en los 60, 70, ¿cierto? Después llega en los 2000 la disrupción del teléfono, ¿no? Móvil. Con el teléfono móvil, con todas las aplicaciones, la App Store, Steve Jobs, todo lo que hizo con el iPhone, ahí también llega una nueva disrupción y entonces, de nuevo es, ahora estas generaciones nuevas se la pasan pegados al celular y entonces ya no piensan y se la pasan únicamente eh, jugando en aquel momento. Después llegaron las redes sociales y con las redes sociales pasó lo mismo. ¿A dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es que no importa cómo se llame la tecnología, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, la Sí. realidad es que las tecnologías en realidad nos hacen más o menos de lo que ya somos como seres humanos. Las tecnologías no hacen otra cosa más bien más que exponenciar quiénes somos. ¿A qué me refiero? Cuando llegó la televisión, los programas que veíamos, uno elegía qué programa ver. Al inicio únicamente había dos, tres opciones que ver en la televisión, pero al final lo que uno consumía era lo que uno era, lo que esa familia decidía ser o lo que esa familia decidía pasar una hora en la tarde viendo la televisión, 5 horas al día viendo la televisión. Cuando ya hubo una cantidad de canales de televisión excesiva, pues lo mismo. ¿A qué canal le estás dedicando tiempo? ¿Estás buscando evadir la realidad o estás buscando aprender? ¿Estás buscando tal vez sí un espacio de desconexión o tal vez un espacio de me interesa ahora, no sé, una película para entender cómo viven del otro lado del mundo? Un documental para lo que sea. A donde quiero llegar es lo mismo con las redes sociales. La tecnología únicamente son herramientas
que están a nuestra disposición y nosotros, como seres humanos, somos quienes tomamos la decisión en el fondo. No quiero, por supuesto, quitarle toda la responsabilidad a que las redes sociales nos están haciendo, hicieron que nuestro periodo de atención sea muchísimo más corto y que con la inteligencia artificial se está disminuyendo todavía más ese periodo de atención. No le quiero quitar esa responsabilidad, pero lo que consumes en redes sociales, para lo que utilizas la inteligencia artificial, no es otra cosa más que sigue siendo el reflejo de quién eres como ser humano. Entonces, sí, hay una parte que si no se usa de manera consciente, ahora inteligencia artificial, antes redes sociales, antes televisión, antes teléfono, como queramos llamarle, si no se usan con responsabilidad, con intención, con conocimiento detrás, definitivamente uno está a la merced de grandes empresas que lo que buscan es Totalmente. que la gente pase más tiempo consumiendo esos productos, pero de nuevo, pasa en redes sociales, pasa en televisión, pasa en muchos lados, videojuegos, pasa en streaming, pasa en muchos lugares hoy en día. Entonces, satanizar únicamente a la tecnología que tenemos hoy en el punto más alto de todo el mundo está hablando de esto, no sé, lo pongo en duda porque en realidad me parece que hay otro tipo de problemas más estructurales en la sociedad, en países de Latinoamérica, Ujú. donde definitivamente escuelas, familias, la sociedad deja de promover la lectura, deja de promover el arte, deja de promover este tipo de acciones que hace que el cerebro tenga más conexiones neuronales, que cree más sinapsis, más neuroplasticidad y que por lo tanto definitivamente el estar todo el tiempo entretenido, todo el tiempo nada más consumiendo cosas rápidas con shots de dopamina, definitivamente ahí es en donde sí, habrá demencia, habrá Alzheimer, habrá muchísimos problemas de enfermedades mentales. ¿Qué opinas, Andy? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que va a depender mucho del usuario, va a depender de uno mismo, también de a qué edad se le dé acceso a estas tecnologías, a esas nuevas generaciones. Y creo que se aplica para todo, como tú lo has dicho, las redes sociales, la televisión, ahora el streaming, ese tipo de tecnologías que deberían sí ser regularizadas, desde mi opinión. Deberían ser un poco más regularizadas antes de que veamos esos efectos. Y creo que lo aprendimos como sociedad con muchas tecnologías anteriormente. Va más allá de, sí, va a depender de nosotros, pero no hay que quitarle responsabilidad a esos terceros, ¿no? Que crean este tipo de acceso a estas herramientas. Las familias tienen una gran responsabilidad ahí en cómo van a dar acceso a estas herramientas a sus hijos o a sus nuevas generaciones. Hay otro tema muy, creo que nos está afectando mucho y quiero escucharte, pero más allá de eso es las relaciones. ¿Cómo vamos a entender las relaciones tan románticas como laborales, como de amistad con esta nueva inteligencia artificial? Cuando hablamos del futuro del trabajo, nosotros leí hace poco en el Job Forum, en el World Job Forum, que decía cuáles son esas habilidades del futuro que necesitan las organizaciones o las compañías en el futuro. Y sorpresivamente, inteligencia artificial estaba en el número 10 u 11, si no estoy mal, y nos hablaba de ese pensamiento crítico como la habilidad superior. Es decir, yo manejo la inteligencia artificial, pero si no tengo ese pensamiento crítico, como lo estamos hablando tú y yo, y estamos teniendo esta conversación, y estamos debatiendo el uso de la tecnología, y estamos debatiendo el acceso a la tecnología, eso es lo que nos va a llevar lejos en un mundo donde nos están creando mucho pánico alrededor de tu trabajo va a ser en un futuro hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Y esa es una, las relaciones laborales. Voy a las relaciones románticas y lo hablaban neurocientíficos en un podcast y decían, ya está tan de moda las relaciones con una inteligencia artificial y es tan positivo el feedback que han recibido y es en la simple relación o el simple proceso que nosotros tenemos como seres humanos de relacionarnos. Es decir, ya no estamos buscando a alguien que nos desafíe,
no estamos buscando a alguien que nos contradiga de alguna manera, no estamos buscando a alguien que nos enseñe. Tal vez lo que está siendo tan popular en estas nuevas interacciones es el hecho de que la inteligencia artificial no va a cuestionarte. Siempre va a aplaudir tus decisiones, siempre va a ser una interacción muy positiva y a quien no le gustaría, y me incluyo, una pareja que no moleste, porque es la verdad. Entonces, hablamos de relaciones románticas, hablamos de esa relación o ese nuevo modelo de trabajo, de la fuerza laboral del futuro que lo leí hace poco y decía, es una relación laboral, es un trabajo híbrido entre un equipo humano y un agente de inteligencia artificial, ¿no? Y cada vez vemos más esas ayudas reflejadas en algo humano, algo mucho más visual, que la podemos llamar de cualquier manera, pero que se convierte en ese nuevo miembro de nuestro equipo. Y yo lo veo también como ese nuevo compañero con el cual yo no estoy interactuando normalmente, sino que le pido que me haga o que me ayude en mis tareas. Que si lo vemos desde un aspecto muy positivo es pensar en esa mano derecha que antes no teníamos, ¿no? Y yo lo llevo a una pregunta y es, ¿qué haría yo, Andrea Acevedo o Julio Segura mañana si nuestro día laboral no estuviera con una inteligencia artificial, ¿no? Y esto aplicaría para mucho. Entonces, ahora que estoy mucho más adentrada en temas de educación, creo que la educación y va también con redes sociales, con televisión, la educación va a ser un punto de inflexión tan grande para la inteligencia artificial, en donde entre más investiguemos, vamos a aumentar ese océano de cuestionamiento, de crítica, ¿por qué no de situaciones caóticas o apocalípticas como las hemos visto en muchos medios? Pero entonces quisiera escucharte. Vamos a hablar entonces de relaciones románticas, relaciones laborales y bueno, ese amigo que tenemos en el bolsillo que nos lee el tarot, que nos lee las cartas, que nos dice cuándo nacimos, porque la luna estaba así, porque yo tengo que tomar esta decisión o no. Y en algún punto, y lo decía este neurocientífico, el hecho de tener que agradecer a la inteligencia artificial o el hecho de pedirle el favor y yo me río mucho de eso porque yo soy muy respetuosa. Hola Alexa, ¿me puedes por favor poner esta canción? O ChatGPT, por favor, ¿me traduces esto? O me adaptas esto, por favor. Y muchas gracias de antemano. ¿Sí? Eso comprobado está diciéndote al cerebro, desgasta ese tipo de energía en esos procesos porque está viendo la inteligencia artificial como un humano más y lo queremos humanizar cada vez más, ¿no? Por eso son tan humanos en algún punto que uno dice, wow, ¿quién me está hablando detrás de este chatbox, ¿no? Claro. Entonces, quisiera escucharte, hablé un poco, discúlpame, pero No, 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 quería no, por tener favor. esos tres temas. No, estoy mira, creo que en el fondo, de todos los temas que estás, tocando, definitivamente una conclusión adelantada que te puedo dar es, lo más importante es no dejar de lado el pensamiento crítico. O sea, estoy totalmente de acuerdo que el pensamiento crítico es la principal característica que debemos de tener, pero no únicamente hoy, que debimos haber tenido hace 5, 10, 20, 25 años, porque con el pensamiento crítico uno puede, definir muy bien, eh, con el pensamiento crítico, ¿qué pasa? Es, em, escucha todo lo positivo. Vamos a poner el caso de la inteligencia artificial. Sí, vamos a escuchar todo lo positivo, todo lo bueno, ese mundo, lo que le llaman la singularidad, ¿no? Ese mundo perfecto en donde humanos y tecnología convivimos y nuestra vida es mucho mejor, ¿no? Pero también vamos a escuchar la otra parte, ¿no? La parte contraria. Generalmente cuando ponemos atención tanto a la parte que resuene con nosotros, que puede ser la parte positiva, pero también le ponemos atención a la parte contraria, ahí, en ese mundo en el que pues, las máquinas, la inteligencia artificial, el software, algoritmos, como le queramos llamar, automatizaciones que se generan por sí solas, como le queramos llamar, van a dejarnos sin empleo, sin dinero, van a tomar el control, van a establecer su propio gobierno, van a, no sé, como ese mundo distópico realmente. Bueno, podemos hacer una convergencia de las dos ideas y poder ir entendiendo o ir formándonos una idea, un criterio sobre qué sí y qué no, ¿no?
Ninguna de las 2 es completamente cierta. No, yo no estoy diciendo que sí vamos a llegar a esa singularidad mañana y que vamos a estar conviviendo de manera feliz y va a ser el mundo ideal, pero tampoco estoy diciendo que va a llegar ese futuro de Terminator en donde Skynet va a tomar control de todos y vamos a ser humanos contra máquinas. Definitivamente no. Lo que sí es justamente el pensamiento crítico nos debe llevar a analizar detalladamente qué sucede con las relaciones. Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Hoy tener una pareja virtual o una pareja artificial, pues sí, puede dejarme tranquilo, bien, con una sensación de felicidad. Nunca me va a engañar, y siempre me va a decir las cosas que necesito escuchar, y me va a escuchar cuando necesito ser escuchado, y me va a aconsejar y me va a conocer tan bien que me va a dar los consejos que necesito escuchar en ese momento. En fin, podría andar mucho más, pero definitivamente ahí le quitamos el factor humano, ¿cierto? En el que definitivamente las relaciones humanas existen fricciones, existen desacuerdos, existen eso, traiciones, existen muchas cosas que es Claro. lo que nos hacen ser humanos. Y justamente como ser humano enfrentarte a esas dificultades es lo que te genera resiliencia, lo que te genera crecimiento, lo que te saca de vivir en una burbuja, revienta como esa burbuja y entonces te permite ampliar ese conocimiento con base a un poco de pasarla mal, de sufrir algunas decepciones, ¿cierto? Entonces, Ujú. si nos quedamos únicamente con generaciones nuevas que van a buscar este tipo de relaciones, definitivamente se van a perder de esa parte. Lo mismo en la parte de relaciones laborales. Alguien nuevo, alguien recién egresado de la universidad, que entra a una empresa en donde tal vez esta persona no habla el mismo idioma que los demás, a lo mejor es alguien de México, de Colombia, y llega a trabajar en una empresa de Estados Unidos, a lo mejor remoto, y sus conversaciones no se dan necesariamente en tiempo real. Sus conversaciones son a lo mejor a través de chats, a lo mejor Ujú. de emails, pero entonces esta persona está generando esos mensajes, esos emails a través de inteligencia artificial y entonces pues se pierde un poco esa interacción y se pierde también esa oportunidad de que la persona aprenda, o sea, cómo comunicarse Claro. y a equivocarse. O sea, al final lo que están haciendo estos modelos que tenemos actualmente de inteligencia artificial es evitar que nos equivoquemos. Y le estamos pasando un poco más la responsabilidad de que si nos equivocamos en algo, si mandamos un mail que no fue el adecuado, oye, me dijiste que era así y no era así, ¿no? Entonces dejamos de Claro. tener responsabilidad y dejamos de tener esa oportunidad de crecimiento, que es lo mismo que te decía en las relaciones, ¿no? Cuando decides estar en una relación, pues voy a estar en esta relación con esta chica, con este chico y pues bueno, ojalá que me vaya bien, ojalá que nos llevemos bien, ojalá que nunca me ponga el cuerno, ojalá que yo no le ponga el cuerno, ojalá, ¿no? Entonces esperamos, Claro. pero pues definitivamente habrá algún momento en el cual van a existir roces, van a existir conflictos, van a existir momentos en los que no están sincronizados y entonces van a tener fricciones, pero esas fricciones son necesarias para el crecimiento, ¿cierto? Entonces eso no va a suceder y no está sucediendo con los modelos, ¿no? Los modelos que tenemos hoy en día de inteligencia artificial están hechos más para hacerlos sentir confortables, hacerlos sentir cómodos a cada instante, a cada momento, porque al final lo que están buscando de nuevo es que pasemos más tiempo ahí, ¿cierto? Creo que indirectamente creería yo, y no sé si te pasa con los chatbots, a veces nos ponen en situaciones muy incómodas porque nos tratan muy bien, tienen un lenguaje muy positivo, pero tú quieres esa discusión, quieres solucionar el problema. Creo que también indirectamente nos incomodan de alguna manera por esa misma artificialidad, no sé si existe la palabra, pero se vuelve en una interacción muy artificial, muy, muy artificial, en donde me puedes comunicar con un operador, porque quiero a alguien con una emoción, quiero a alguien que me lleve la contraria, sí, o que me diga lo sentimos, necesitamos tomar este tipo de decisiones. Entonces, Me hace es un sentido todo punto lo que muy me dices, pero no vamos a ir para allá, vamos a ir hacia otro lado. Claro, se necesita, se necesita. Y no lo estamos teniendo. Y se va a poner cada día esa parte, de nuevo, por eso te decía, el pensamiento crítico es el que debemos de tener todo el tiempo presente y desarrollarlo lo más que se pueda, porque definitivamente este tipo de interacciones se van a volver cada vez más comunes en todo tipo. Por ejemplo, totalmente. ahora en Tesla, todos aquellos que tienen un Tesla, les llegó una actualización en los últimos 2 meses, me parece, en donde ya incluye Grok, la inteligencia artificial de X, de Elon Musk, básicamente. Y entonces, pues ya puedes tener en el coche esa inteligencia artificial. Es decir, puede estar en mi casa
con Grok escribiéndome, me paso al coche y sigo hablando con Grok y llego al Ujú. trabajo y tal vez estoy con Grok, entonces todo el tiempo voy a estar conviviendo con esta entidad, porque no es una persona, no, aunque se siente como una persona, y entonces voy a estar completamente sesgado a lo que me diga, ¿no? Entonces voy a estar viviendo en una, pues sí, en una vida más artificial de lo Claro, que de por sí, hoy en día, honestamente, las redes sociales nos están poniendo en un mundo en donde no existe la gente que todo el tiempo se la viva de vacaciones, no existe la gente que la pase bien todo el tiempo, no existe la gente que es feliz siempre, no existe la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto no va a hacer más que exacerbar esa parte y por eso es bien importante, uno, límites, pero también entender, reflexionar, pero esta reflexión y entenderlo no debería de hacer que la gente la rechace o se aleje, porque definitivamente entender las ventajas que puede tener el uso de la inteligencia artificial es bien importante para lo que viene. O sea, viene una competencia muy grande de conocimiento, de trabajo, de escasez de trabajo como lo conocemos al día de hoy. sí. Y saber aprender de inteligencia artificial te va a dar una ventaja frente al resto, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales me interesó tanto aprender no es nada más para yo tener una ventaja frente a quien está al lado de mí o para llegar a algún punto más alto. Una de las misiones que yo mismo me puse fue de qué manera puedo compartir ese conocimiento y de qué manera puedo lograr que más gente pueda aprender lo relativamente fácil que es aprender de inteligencia artificial para un buen uso, sin caer en ese lado negativo de te Me va a perdimos, quitar el trabajo, claro. me va a quitar el trabajo y voy a tener una novia virtual para Sí. desahogarme porque no tengo trabajo. Totalmente. Y creo que tocas ese punto de acceso, ¿no? O sea, creo que tú haces un trabajo muy bonito en simplificar la inteligencia artificial para ayudarnos, para ser mejores en nuestra vida laboral, en nuestra vida diaria. Y creo que es todo este movimiento network se ha creado para eso, para sí usar nuestro pensamiento crítico, sí, para tener estos debates, pero sobre todo para compartir ese conocimiento que nosotros tenemos, que puede ser bajo, puede ser alto, pero que le puede sonar a alguien, puede también decir, no, no pienso igual y quiero criticarlo. Antes de irnos al acceso, me gustaría, no me gusta hablar de fuentes que no existen. Por favor, todo lo que he hablado hoy está basado en el doctor Daniel Amen y en el doctor Terry Segnowisky. Y él es un pionero, ¿y por qué me quiero parar ahí? Es un pionero en un nuevo eh, tema que es el Computational Neuroscience, la neurociencia computacional. Perdón si no estoy dando la traducción correcta, pero son nuevos términos, son nuevos estudios, fuentes de información que podemos tomar y que podemos alimentar toda esta discusión. Y te pongo un desafío, Julius. Venga, Vamos a hacer este mismo episodio, pero con una inteligencia artificial siendo ese tercer punto o ese tercer ente que entre dentro de este debate. ¿Cómo lo ves? me encanta la idea. Es más, si quieres, mira, de una vez la podemos armar. Yo creo que puedo meter a mi chat a esta conversación y le podemos hacer este tipo de preguntas pidiéndole que nos conteste ampliamente. ¿Qué opinas? Buenísimo, ¿Te buenísimo. parece? Mientras armas eso, ¿qué te parece si hablamos del acceso a esta nueva herramienta? De acuerdo, yo ya lo tengo listo, ¿eh? Cuando quieras hacemos ¿Listo? este ejercicio. Sí, sí, sí. Si quieres, antes del acceso, nada más Preguntémosle. le preguntamos. Sí, Hola, chat. Estamos teniendo una discusión, Andy Pandy y yo, sobre la inteligencia artificial, el futuro, sobre cómo nos va a beneficiar, pero también cómo nos va a perjudicar como humanos en relaciones, en trabajo. Estamos hablando de diferentes futuros, uno en donde la singularidad ya sucede, pero también uno distópico en el que la inteligencia artificial o la tecnología toma control. Quiero saber qué es lo que tú opinas sobre este tema. Qué buena discusión. Mira, creo que la inteligencia artificial es como un espejo, amplifica lo que somos. Puede beneficiarnos muchísimo si la usamos para aumentar nuestras capacidades, liberarnos de tareas repetitivas y ayudarnos a entender mejor el mundo.
pero si no somos conscientes, puede amplificar desigualdades, hacer que nos volvamos dependientes o deshumanizar las relaciones si no tenemos cuidado. Creo que la clave está en mantenernos humanos. Usar la IA como herramienta, pero siempre con ética, regulaciones y asegurándonos de que las decisiones finales son nuestras. Así podemos evitar esos futuros distópicos y acercarnos más a los ideales, ¿no crees? Oye, ¿y qué recomendación podemos darle a quienes nos están escuchando hoy en día sobre cómo utilizar la inteligencia artificial más a nuestro favor y, pero sobre todo, cómo evitar que nos capture la inteligencia artificial? Hablábamos mucho también sobre cómo empresas como OpenAI están haciendo los modelos mucho más adictivos. ¿Qué les podemos recomendar a quienes nos escuchan? Yo recomendaría que la gente siempre se pregunte para qué quiere usar la IA, que la vean como una herramienta para crecer, no como un sustituto. También es súper importante poner límites. Por ejemplo, decidir cuánto tiempo al día la usas o para qué tipo de tareas. Y otra recomendación clave es aprender sobre cómo funciona la IA. Mientras más entiendes, menos te manipula. Y por último, la IA es poderosa, pero no es infalible. Siempre cuestionen lo que les da, no se queden con la primera respuesta y mantengan ese juicio humano, esa curiosidad. Así no solo la usamos mejor, sino que evitamos caer en esa trampa de la adicción o la dependencia. ¿Estás segura de esta respuesta? No sé si me estás dando nada más por mi lado y dame una respuesta más. Claro, te doy más a fondo. La IA nos va a beneficiar en productividad, personalización y descubrimiento de conocimiento, pero la amenaza es real si no pensamos en la ética, en la centralización de poder y en la pérdida de habilidades humanas. Por eso, la recomendación es triple. Uno, educación continua, entender cómo funciona y ser críticos con los modelos. Dos, participar en la conversación sobre políticas y regulación, no dejarlo solo a las empresas. Y tres, desarrollar habilidades que la IA no puede replicar: creatividad, empatía, colaboración. Así evitamos ser rehenes de los algoritmos y más bien los usamos para potenciar lo mejor de nosotros. Bueno, gracias. Creo que nos estaba escuchando de alguna manera. No sé por qué tiene un acento Em, argentino mi ChatGPT. no está bien. Mira, esto es inclusivo totalmente. Nos escuchan de todo el mundo, así que nuestro ChatGPT es argentino. Me llamó mucho la atención lo del espejo, tú lo mencionabas, pero que no se convierta en el espejo de nuestras desigualdades. Y esa es una línea muy delgada. Creo que me quedo con eso de lo que nos dice la ética, la mencionó, ese pensamiento crítico que es del cual estábamos hablando, pero sobre todo de aprender. Y mientras más entiendes, menos te manipula. Creo que con eso me llevo la intervención de nuestra querida inteligencia artificial y vamos con ese acceso, Julio, si te De parece acuerdo. bien. Vayamos. Hablaste un tema, por ejemplo, de la inclusión. A mí me gusta mucho el uso de la inteligencia artificial para temas de inclusión. He visto, por ejemplo, avatars de inteligencia artificial que usan la lengua de señas. Hemos visto interpretación simultánea para personas que hablan otro idioma y que puedan sentirse con la misma voz de las personas que están hablando. Esa traducción simultánea con audífonos que usa inteligencia artificial para, por ejemplo, personas de mayor edad que no tienen aún o no tienen el proceso ya para aprender desde cero a hablar otro idioma. Temas de, creo que de inclusión tiene mucho de lo cual podemos aprender. Y también el acceso, ¿no? Mucha gente habla de la alfabetización de la inteligencia artificial. Mi opinión aquí es, primero alfabeticemos a todo el mundo en nuestras lenguas, en nuestro idioma, en que puedan redactar, que puedan leer, que puedan comunicarse. Brindemos acceso a educación antes de pensar en alfabetizar a la gente en inteligencia artificial, cuando nosotros estamos en un ambiente muy, podría decirse, en nuestros privilegios, porque tener acceso a una inteligencia artificial puede sonar para nosotros. Nuestro celular es nuestra inteligencia artificial. Hay gente que no tiene ni siquiera este tipo de dispositivos. Entonces creo que hay que también reconocer el trabajo de mucha gente que da acceso a Internet satelital. Ya no hablamos de redes conectadas, sino por ondas, hablamos de muchos temas de acceso, pero pensemos también entonces en esa responsabilidad artificial o social de lo que conlleva el uso de la inteligencia, ¿no? Vemos temas tan oscuros como la pornografía con inteligencia artificial, vemos temas tan delicados como la falsificación de identidad y uso de información personal. Entonces creo que hay mucho tema acá. Esta es mi opinión, esta es mi perspectiva. Vuelvo a decirlo y como lo decía nuestra inteligencia artificial,
mientras más entendemos, menos nos manipula y este tipo de conversaciones y o escuchar opiniones, así sean contrarias o diferentes a lo que pensamos sobre esta nueva herramienta, em, nos alimenta, nos llena, nos puede alejar un poco de esa manipulación que existe después de lo que hablamos, Julius, con cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de empresa por detrás de esas tecnologías, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente. No, totalmente. El tema de acceso es crucial, solo que aquí quiero hacer un challenge, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? O por lo menos como yo lo veo, de nuevo, tal vez estoy más cargado hacia el lado positivo de la inteligencia artificial, pero ¿qué pasaría si, como yo lo veo, es como te decía en un inicio, la inteligencia artificial lo veo como una tecnología más, no la veo como la tecnología que va a cambiar el mundo, digamos, que nos va a llevar a esa singularidad. Creo que es algo que va a acelerar muchas cosas, positivas y negativas, pero justo hablando en un tema de alfabetización, de acceso, como veo a la inteligencia artificial, es como YouTube hace muchos años. Definitivamente YouTube es un repositorio de información muy grande al que personas privilegiadas, tal vez como tú, como yo, podemos acceder a YouTube 24/7 y si queremos aprender algo, podemos agarrar YouTube y buscarlo, reafirmar conocimientos que tenemos ahí, buscar reseñas de películas, buscar reseñas de celulares, de tenis para correr. Es decir, podemos ocuparlo como una fuente de aprendizaje, como una fuente de escape, pero justamente quiero hacer la similitud de YouTube en comunidades más alejadas, en comunidades que tal vez el Internet solamente está disponible en cibercafés o solamente está disponible en ciertos momentos del día, en el que es una ventana de aprendizaje, de oportunidad, de escape también de la realidad que están viviendo diferentes personas con menos posibilidades, con menos acceso, y que el acceso a YouTube significó un antes y un después. Estoy hablando de YouTube como este repositorio de información, pero por supuesto estoy hablando más de Internet, estoy hablando más de ese acceso a la información. Y este tema es inteligencia artificial como la conocemos a octubre del 2025. Estamos hablando tal vez de ChatGPT, Gemini, cosas por el estilo. Puede hacer que el acceso al conocimiento sea más accesible porque ya no requieres de anchos de banda tan grandes, tan constantes, como interacciones de texto. Entonces, eso hace que sea más barato acceder al conocimiento a través de estos modelos. Entonces, no me parece que sea necesario alfabetizar a las personas en inteligencia artificial. Me parece que eso es algo un poquito más marketero sobre cómo vender ciertas cosas, ciertas, Claro, posicionar ciertas sí, cosas. sí, sí. Por detrás de todo hay un marketing, Total, quiere lo quisiéramos o no. pero me parece que es más bien una tecnología que brinda acceso, o sea, que por sí misma le pregunto cosas, me va a contestar con el conocimiento que ya tiene de Wikipedia hasta el 2023, si no mal recuerdo, al día de hoy. Em, y puede salir a hacer búsquedas en tiempo real para tener información más fresca y yo le puedo, definitivamente lo que hicimos, el ejercicio que hicimos con mi ChatGPT es Claro, porque está entrenado, está con diferentes personalizaciones y guardrails que yo le he puesto de, o sea, conmigo no, conmigo vas a razonar y conmigo no vas a contestar, no vas a reafirmar tanto, me vas a cuestionar. Esos son los guardrails que yo le he puesto, pero definitivamente creo que en temas de acceso puede ser una herramienta grande para acortar la brecha de conocimiento, pero de nuevo, me parece que estamos pasando por lo mismo, ¿no? Si tuviéramos que poner en orden de prioridades qué es más importante, el acceso a agua potable o el acceso a un ChatGPT, definitivamente el acceso a agua potable hay que priorizarlo, ¿no? El acceso a claro. alimentos nutricionales para poder asegurar la sobrevivencia de ciertas comunidades o el acceso a ChatGPT, bueno, definitivamente el acceso a alimentos, a nutrientes es mucho más importante. Entonces, sí, pero me parece que es un Pero nos síntoma puede ayudar, de esto. Totalmente. O sea, sí, nos sí puede estoy ayudar. seguro que nos puede ayudar. Eso Claro, sí, claro, o sea, si queremos buscar eso, el acceso al agua potable, cómo la inteligencia artificial nos pueda llegar, nos puede ayudar a llegar allá, ¿no?
nuevos estudios, hipótesis, hablando mucho del proceso científico. Creo que se trata más de la brecha entre quienes saben AI y quienes no cuando hablamos de ese mismo acceso, ¿no? Y suena muy lejano, pero yo los invito a que vayan a una biblioteca pública en cualquier ciudad de Latinoamérica. Si nos escuchan desde Latinoamérica, y todavía esos computadores públicos se usan, todavía hay gente que hacen su trabajo, sus tareas de colegio, sus trabajos de universidad en este tipo de interacción. Entonces creo que vale la pena nosotros usuarios como de esta inteligencia artificial y como lo hace Julius muy bien, de enseñar, de compartir cómo se puede usar para acortar esa brecha. Y en educación el tema es infinito, es cómo nosotros usamos inteligencia artificial para la práctica de idiomas, para la realización de quizzes, para la interacción de un tema en específico. Yo podría estar teniendo esta misma conversación con una inteligencia artificial y como ustedes lo vieron, es una interacción muy real, es una interacción basada en datos, en estudios, en ese entrenamiento que tiene esa inteligencia artificial. Pero es muy bonito hacer esa retrospectiva de decir, no es muy lejano de nosotros pensar en ese acceso, en esa brecha que existe actualmente, ¿no? Y lo llevo a que hagan ese ejercicio. Totalmente, totalmente. Y me parece que hay muchísimo más de qué hablar ahí, pero creo que si comenzamos por tener esa curiosidad, porque también, por lo menos lo que he visto es los medios, y por medios me refiero a cuentas de redes sociales o noticieros en la televisión, lo que están diciendo es justo como viene el apocalipsis, ¿no? Se están quedando miles de personas sin trabajo por automatizaciones, por inteligencia artificial, por todo. Y entonces eso automáticamente genera un rechazo en muchas personas. Y si nos quedamos en ese rechazo a esta nueva tecnología porque es mala o así nos lo están pintando, definitivamente lo que les decía, nos vamos a perder la oportunidad de tener una ventaja competitiva en el mercado, porque honestamente, si uno empieza a investigar, empieza a hacer pequeños experimentos, empieza a hacer una que otra cosa, no necesariamente necesitas estar pagando ChatGPT, no necesitas, hay modelos como por ejemplo el de Alibaba, que se llama Qwen, QWEN, Qwen es de los mejores modelos de inteligencia artificial que he utilizado, estos que son de texto, LLMs. A mí me sorprende la capacidad que tiene para muchas cosas. Pero entonces, si empezamos a hacer experimentos, a decir, bueno, dime cosas que no sé, rétame y cuestióname, y entonces uno empieza a hacer este tipo de cosas, el experimentar te va a llevar pasos agigantados más adelante de donde estás el día de hoy. Entonces, es a lo que yo los invitaría porque el quedarnos es una moda pasajera. Ahora, por ejemplo, en las inversiones dicen es una burbuja, la inteligencia artificial es una burbuja y va a reventar en cualquier momento. Bueno, nos estamos perdiendo si no estamos, por ejemplo, invirtiendo en inteligencia artificial, nos estamos perdiendo un momento de crecimiento grande. Si no estamos aplicando inteligencia artificial para tareas del trabajo, nos estamos perdiendo de liberar minutos u horas, incluso 1 o 2 días de trabajo a la semana de nuestro trabajo de productividad. Si no lo aplicamos a nuestro día a día, digamos de manera personal, cómo puedo mejorar mi relación familiar, de pareja, con mis mascotas, cómo preparar mejores platillos, solamente tengo estas 3 cosas en el refrigerador, ayúdame a hacerlo mejor. En fin, diferentes cosas. Esas interacciones te van a ayudar a entender las capacidades que tiene el día de hoy y van a empezar a reducir esa fricción o ese miedo de me va a quitar el trabajo y ese futuro, porque vas a ver que es una compañía. Y de nuevo, esto es como la parte positiva, pero siempre con ese filtro de decir, bueno, pero no eres una persona, lo que estás buscando es que me quede interactuando contigo y por eso les estoy mencionando otros tipos de modelos, no únicamente ChatGPT, no únicamente Gemini, no únicamente Claude. Busquen DeepSeek, busquen Qwen, busquen cualquier otro modelo con el que se sientan a gusto, que no tengan que estar pagando. No se trata de que ustedes estén invirtiendo, se trata de que ustedes estén aprendiendo constantemente y estén probando y definitivamente ese es de los mejores consejos que les puedo dar porque por ahí se puso muy de moda en el último año que hay que aprender a hablarles a la inteligencia artificial, hacer buenos prompts, no sé qué. Primero pruébenlo, háganlo, interactúen y ya después se preocupan por la calidad y por otras cosas. No sé, ¿y tú cómo ves, Andy? ¿Qué opinas? No, ahorita que hablas de experimentar, voy a citar a alguien que seguramente todos conocemos.
Y dice, la liberación del poder del átomo lo ha cambiado todo, menos nuestra manera de pensar. Y ya sé, seguramente saben de quién hablo, de Albert Einstein. Y él cuando creó lo que conocemos como la energía atómica, nos hace reflexionar en que la tecnología está ahí, pero lo que no cambia es nuestra manera de pensar, nuestra manera de interactuar como seres humanos. Y creo que ese es el aprendizaje del día de hoy, Julius, de vamos a, con las manos, vamos a adentrarnos a esta nueva herramienta, vamos a hacerlo de manera responsable, vamos a seguir criticándola, vamos a seguir debatiendo estos temas porque son muy ricos. La actualidad al final del día es lo que nos está permeando, es lo que como sociedad estamos viviendo y que tenemos esa responsabilidad, como lo mencionaba Albert Einstein, es todo cambia menos nuestra manera de pensar. Y esperamos que eso continúe siendo así. Y quiero cerrar, Julius, con una pregunta para ti. ¿Cómo definirías la inteligencia artificial en una frase? La inteligencia artificial es esa herramienta que hace de una forma exponencial lo que ya eres. O sea, es como un megáfono de lo que ya eres. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya eres alguien negativo, alguien que siempre busca hacer trampa, que eres corrupto, que busca falsificar cosas y utilizas la inteligencia artificial para eso, bueno, definitivamente va a exponenciar eso que ya eres. Pero si buscas generar un impacto positivo en el mundo y la utilizas para eso, definitivamente te va a ayudar a amplificar. Andy, Excelente. cuéntame, para ti, ¿qué es la Yo voy inteligencia a artificial? robarle la autoría a tu chat y voy a decir, es un espejo. Tómenlo positivo, tómenlo negativo, pero es un espejo tanto de nuestra sociedad, de nosotros como seres humanos, de nuestras relaciones, de nuestras interacciones, de nuestra salud, de nuestra tecnología actualmente, de muchos de los intereses que tenemos nosotros. Así que para mí es un espejo. Y no se me va a olvidar este episodio, no se me va a olvidar esta conversación, porque creo que es una manera de desarrollar ese pensamiento crítico que hace falta, como lo vimos. Sí, sí, fíjate que con esto que estamos cerrando, acabo de recordar una noticia que escuché ayer en la mañana. Uno de los principales usos que están encontrando las empresas, que los empleados están teniendo para inteligencia artificial, es la generación de recibos para comprobar gastos que no hicieron. My goodness. No, eso ya, bueno, hablando de usos irresponsables, ¿no? O sea, es acolitar tipo de comportamientos que no deberían estar y que la inteligencia artificial te dice, yo te ayudo, aquí estoy yo para ayudarte. Claro que sí, te voy a ayudar, porque, y vuelvo a Einstein, es que él lo dijo, la ciencia se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Es muy triste que la hayamos usado para el mal en repetidas ocasiones, esperemos que aprendamos de eso. Y seguramente nos vamos a equivocar, seguramente el uso que le vamos a dar o que le vamos a dar como sociedad no va a ser lo mejor. Ojalá sí, ojalá transformemos el mundo, utilicemos esto para brindar acceso, para brindar oportunidades, para brindar educación. Pero mira, ese ejemplo y esa noticia no es que nos deje tan positivos al cerrar este podcast, pero hay otra buena noticia y es la inteligencia artificial para la salud, para la educación. Hay muchas cosas tan posibles y que están acortando esa brecha, como tú lo mencionas, gracias a esta nueva herramienta y gracias a personas como tú. Si ustedes tienen un amigo experto en inteligencia artificial, créanme que es lo mejor del mundo y gracias, Julius, por esta invitación y por este espacio tan enriquecedor y que esperamos que ustedes se lleven un buen mensaje y que los dejemos pensando. Para esto se creó este movimiento. Totalmente. Para eso es este espacio. Muchísimas gracias por todo. Andy, estuvo súper rica esta conversación y nos vemos a la próxima. Gracias por todo, Andy. Gracias a ti, Julius. Bye bye. Sigan en movimiento. Así es. Tecnología en movimiento.